Gracias por el llamado y la introducción. No, gracias a vos por atendernos. Hacía mucho que queríamos hablar con vos, porque bueno, sos uno de los que mejor explica lo que pasa en la Argentina. Hay un debate, Esteban, en los últimos tiempos respecto a si hay atraso cambiario o no. El presidente se enoja cuando algunos le dicen que lo hay, que hay inflación en dólares. ¿Vos qué crees que está ocurriendo con la economía y con el tipo de cambio? Bueno, yendo particularmente al tema del debate cambiario, yo creo que hay dos o tres preguntas, digamos, diferentes para hacerse. En primer lugar, tiene que ver con este esquema de política económica, a qué nivel de encarecimiento de la Argentina nos lleva, teniendo en cuenta que es una economía que empieza o por lo menos intenta estabilizarse, con un gobierno que quiere ordenar los principales equilibrios macroeconómicos, reformar la economía. Y uno debería tender a pensar que esa economía, digamos, o ese rumbo económico al cual apunta el presidente, claramente va a un proceso de fuerte apreciación cambiaria. Y esto como primera definición, y básicamente porque estamos saliendo de la zona de desequilibrios y de enorme desconfianza que veníamos de los 4 años anteriores, y en definitiva el tipo de cambio está reflejando el desorden macroeconómico y el nivel de desconfianza de una economía. Y como eso queda atrás, los tipos de cambio se empiezan a apreciar fuertemente, por un lado por el programa económico, por otro lado porque salís de esa situación. Entonces hoy empieza a aparecer este debate de si Argentina empieza a estar caro o no. Yo te digo, si esto avanza en estos lineamientos, de acá a un tiempo Argentina va a un proceso de fuerte encarecimiento, que el correlato de eso es tener un tipo de cambio apreciado, o sea, una moneda fuerte. Eso como primera definición. La segunda pregunta tiene que ver con que si ya llegamos ahí. Entonces, si ahí tenemos que ver la foto, si querés, y la película. La foto es un dólar mayorista de 890, más o menos, para redondear. Un dólar financiero libre en la zona de 1100. Cuando uno mira, si querés, para poner números en perspectiva, algunos tipos de cambio, para ver qué eran tipos de cambio alto, tipos de cambio bajo, y responder esta segunda pregunta, el 1 a 1 de la convertibilidad plata hoy es 640 pesos. O sea, si volvemos al 1 a 1, a los 90, con los sueldos, los precios de los bienes, los precios de los servicios a valores de hoy, era un dólar libre de 640 pesos, que claramente no fue sostenible ese tipo de cambio, era muy apreciado. Claro. Cuando salimos de la convertibilidad del 4 pesos de junio del 2002, lo voy a agregar, son 2.000 pesos a plata de hoy, y el dólar competitivo de Néstor es 1.500, casi 1.600. Entonces ahí tenés ya rangos referenciales. Claro, y si querés te digo, los dólares de crisis de Alberto Fernández eran entre 2.500 y 2.700 pesos, dólares estratosféricos. Claro. Entonces volvemos, 890 mayorista, ¿dónde está? Y bueno, está en la parte baja, pero no son los 640 de la convertibilidad todavía. Claro. Entonces estás entrando, si querés, en una zona de fleje. La tercera pregunta viene en términos de dinámica. Bueno, pero vos vas con un crawling al 2, con inflación del 8, entonces vas a seguir con un proceso de fuerte apreciación. Entonces ahí viene la tercera, si esto va a ser consistente o sostenible en el tiempo. Claro. Y yo te lo voy a responder así, Nacho, para cerrar esta pregunta. Vamos a hacer de cuenta que yo juego al fútbol en la Liga Amateur, pero vamos a suponer que yo juego bien y digo, mira, durante los próximos 3 años yo me voy a entrenar como Messi, con el mismo preparador técnico que Messi, voy a hacer la dieta de Messi y voy a cobrar como Messi. Pero yo quiero cobrar como Messi desde hoy. ¿Vos qué me dirías? Que voy a tener un problema de secuencia. Primero estabilizar, normalizar y reformar, y después encarecete. Yo creo que la discusión está en torno a esto. Entonces ahí hay un riesgo de que el programa se meta en un callejón, en una situación de asfixia en el esquema cambiario, porque se encareció antes de estabilizar y reformarse. Entonces ahí hay un tema, yo creo que hay que recalibrar. Esteban, por lo que vos impecable todo lo que, cómo lo planteaste y demás. Ahora, si entiendo que el dólar hoy en 1100, si el gobierno dijera, bueno, mañana levanto el cepo, abro la canilla para que me vengan a buscar dólares a 1100, enseguida va a pegar un salto, es lógico, como pasó en 2016 cuando liberó a Alfonso Prat-Gay, va a pegar un salto, pero después, la demanda, la cantidad de pesos que hay en la calle, ¿permiten pensar que eso puede dispararse a 2.400 como...? No. Okay. Definitivamente no. A 2.400 no. Que no quiere decir que no puede haber algún tipo de turbulencia. Pero esa brecha que vimos en las crisis de Alberto Fernández, que al final en el derrape de masa llegaron al 200% de brecha cambiaria y que a plata de hoy es 2.500 pesos, eso no puede suceder
Porque justamente este gobierno, este equipo económico está trabajando en arreglar el problema fiscal, el problema monetario, el problema del balance del Banco Central. Entonces no tenés combustible para encontrar esos tipos de cambios. No va a llegar. Ahora, eso no quiere decir que si entonces levanta el cepo. No, ¿por qué? Porque el proceso de saneamiento del balance del Banco Central, que significa, de un lado no tengo dólares, del otro lado tengo muchos pesos, es un proceso paulatino en el tiempo, que se está avanzando, se está trabajando, pero que todavía no se resolvió, y por eso es complejo abrir el cepo. Claro. Pero déjame plantearlo en estos términos. Las cuentas externas de un país, vos tenés como dos grandes autopistas: la cuenta corriente y la cuenta financiera. La cuenta corriente, ahí tenés la balanza comercial como lo más relevante, después está la balanza de servicios, giro de utilidades, intereses, pero ahí, este año vos ya tenés un superávit muy importante. O sea, la autopista número 1, la cuenta corriente, está en verde, está superavitaria. Tal vez la balanza comercial te cierra con más de 15.000 millones de dólares y la cuenta corriente en su total tal vez en la zona de 10.000. Claro. Entonces, el tema lo tenés en la cuenta financiera, y lo que vos preguntabas del exceso de pesos está en esta segunda autopista, donde acá lo que hay que compensar es cuántos dólares entran y cuántos dólares salen. Los dólares que salen es los pesos que los argentinos o las compañías no quieren tener y van a salir. ¿Qué no podemos responder? Ni nosotros ni el gobierno. ¿Cuántos dólares van a entrar? ¿Por qué? Porque eso depende de la confianza. Entonces, ¿qué pasó en la apertura de Macri? Había tanta confianza que incluso con la autopista número 1, la cuenta corriente deficitaria, entró tanto por la cuenta financiera que te taponó esa salida y encima empezaste a acumular reservas gracias a eso. Claro. Ahora, hoy tenés reserva cero. Si yo no tengo las dos autopistas más o menos balanceadas en verde, o el verde de la cuenta corriente me compense un eventual rojo en la cuenta financiera por esta salida de desarme de pesos, sin reservas no lo voy a sostener, y por eso de vuelta el cepo sigue todavía. Clarísimo. Esteban, ¿cómo te va? Buen día, Adri Balaguer. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se sale de la recesión? Porque estamos en recesión, bueno, o no, o cómo se llama este momento que tenemos de caída en tantos sectores. Y después, bueno, sé que se habla mucho de si va a ser en forma de B corta, si va a ser una U, si va a ser una L. ¿Vos cómo la ves? Bien. Pensemos la economía para pensar si esto es B corta, si es U, si es L, de la siguiente manera. La economía es oferta y demanda. La oferta es producción y la demanda tiene 4 grandes componentes. Yo digo, es casi como un auto. Tenés el motor, que es el Producto Bruto Interno, la oferta, y las 4 ruedas son los componentes de la demanda. Pensémoslo en perspectiva, digamos, temporal, en los 4 componentes de la demanda. ¿Qué está pasando en el arranque de la estabilización y qué debería pasar o qué podría pasar hacia adelante? Componente número 1, la cuenta de exportaciones. ¿Qué está pasando en este momento? Está expansiva. Esta rueda está avanzando. ¿Por qué? Porque está el agro con la contrasequía, minería, petróleo, gas, turismo receptivo, etcétera. ¿Y qué va a pasar hacia adelante? Va a seguir empujando. Entonces, de las 4 ruedas, esta está positiva y va a seguir positiva. Segunda rueda, y muy relevante, la cuenta de inversión. ¿Cómo está hoy? Tirando para atrás muy fuerte. ¿Por qué? Porque la construcción está parada, la obra pública está directamente paralizada. Las empresas habían sobrecomprado máquinas para aprovechar el dólar subsidiado y las tasas subsidiadas el año pasado. Entonces, y como encima es muy procíclica, cuando la economía se hunde, la inversión se hunde todavía más. Y esta hoy está tirando muy fuerte para atrás. ¿Qué debería pasar hacia adelante? Bueno, cuando la economía ya se empiece a estabilizar y empiece a recuperarse, lentamente esta rueda va a empezar a empujar. Pero yo no creo que en este año 2024 la cuenta de inversión se ponga muy expansiva. El año 2025 sí. Bueno. Tercer componente de la demanda es el consumo público. Y con el ajuste que están llevando a cabo, que hay que llevar a cabo, es contractiva ahora y contractiva en el segundo semestre. Y te queda la última y más importante, que es el consumo privado. ¿Cómo está el consumo privado en el arranque de todo el proceso de estabilización? Esto llámese desde noviembre del año pasado hasta, si querés, este segundo trimestre. Contractiva, muy contractiva. ¿Por qué? La caída fuerte de los ingresos reales. Las jubilaciones, las pensiones, los programas y los salarios perdieron muy fuerte contra la inflación. La pérdida del empleo. La caída de la confianza en el arranque del consumidor. Todo entonces muy contractivo. ¿Qué debería pasar inminentemente? Empezar a planchar. ¿De la mano de qué? De una pérdida de empleo que empieza a morigerarse y de un ingreso real que empieza tibiamente a recomponerse. Si eso sucede, la rueda de consumo, que en el arranque de la estabilización tiró muy fuerte para atrás, se traba y lentamente empieza a tirar para adelante. Y este es el elemento fundamental. Si a esto le acompañas algo de estímulo al crédito, el financiamiento, puede tirar un poquitito más y ahí la economía empezará un proceso de recuperación. Entonces yo no estoy viendo B corta,
porque convive una cuenta de inversión muy golpeada, una cuenta de consumo público muy golpeada por el ajuste fiscal, la exportación se empuja, pero es chiquita esa rueda, y la rueda del consumo se va a dar vuelta, pero lentamente. Entonces yo me imagino, esto es una especie de U, vos entrás vertical, o sea, lo que vimos entre noviembre y marzo fue una economía que le agarra una especie de pozo de aire y cae en caída libre, Claro. plancha el segundo trimestre, y el tercer y cuarto ya va a estar expansivo, pero no en B corta, es una U en la cual la parte ascendente es abierta y más inclinada, y podés tener un segundo semestre, si querés, ya en fase de recuperación, tibia, pero recomponiendo el nivel de actividad. Pero si sucede con este esquema, como la cuenta de inversión el año que viene sí se va a poner expansiva, lo positivo de todo esto es que vos podés tener una fase de recuperación que sea sostenible en el tiempo, y que después te dé crecimiento económico, cosa que no sucede desde hace 12 años. Claro. Entonces tenemos que tener paciencia, y yo prefiero que no sea B corta, pero que sea sostenible y tengamos 5 años de crecimiento. Bien. Estamos escuchando a Esteban Domecq, uno de los mejores economistas. Hay una pregunta de Nico Luca. ¿Cómo estás, Esteban? Buen día. Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuando hablamos de encarecimiento de la Argentina, hay algo que lo quiero llevar más a lo del bolsillo de la calle, por llamarlo de algún modo. Vemos, qué sé yo, un café entre 2 y 3 dólares, o un par de zapatillas que sabemos que cuesta 20, acá cuesta 200. ¿Cuánto hay de peso del Estado todavía en esto que el salario de 400 dólares promedio del argentino siente que no le da para nada? No, un montón. Claramente, el Estado presente quedó adentro de toda la estructura de precios por la elevada presión tributaria, lo que creció el peso de la presión fiscal, de los impuestos, de la burocracia y toda esa ineficiencia dentro de toda la estructura productiva que queda dentro de los precios. Y este es uno de los temas, digamos, el proceso de estabilización tenía varios desafíos. Y si quieren, ahí está el tema de la inflación, y para mí hay una especie de victoria en un primer tiempo porque se evita lo que para el presidente era una hiper, para mí era, si quieren, un cuasi rodrigazo. Sí. Y eso tiene que ver con la estructura de precios relativos y la incidencia tal vez de los impuestos y otras cosas que están ahí. El entramado de precios productivos a noviembre, de precios relativos a noviembre del año pasado, te había dejado precios extremadamente caros en la Argentina. Por ejemplo, la indumentaria, los autos, material de la construcción, medicamentos y varios productos de alimentos y bebidas. Y tenías otros tantos precios relativos muy atrasados, los servicios públicos, el transporte, educación, prepagas y el salario. Cuando empieza la corrección, digamos, y esta es la complejidad de alinear y corregir esta distorsión, muchos de los precios, por problemas de comunicación, de coordinación o de credibilidad del programa, aceleran aún más. Por ejemplo, los autos, por ejemplo, los medicamentos, por ejemplo, algunos alimentos y bebidas. Y el salario cae. Entonces, el salario se vuelve, o sea, esa es la caída en el ingreso que explica la contracción del consumo en el arranque, queda mucho más desfasado. Cuando nosotros a este movimiento de precios relativos le agregamos los movimientos en los dólares libres y el dólar oficial estaba atrasado, se sincera y rápidamente se vuelve a atrasar. Y estos son test de vuelta de consistencia y calibración del programa. Pero el dólar blue, que estaba explotado y dejaba una Argentina regalada en dólares, Sí. Ahora cae fuertemente a una zona razonable en ese valor de 1.100, que insisto, a plata de Alberto hoy tendríamos un dólar de 2.500 pesos en el blue, que era una Argentina regalada, ahora empieza a ser una Argentina cara. Entonces, claro, quedaron los dólares en esa situación relativamente baja y muchos precios allá arriba, y esa es la Argentina cara en relación al dólar, cara en relación al salario, y en el medio, insisto yo, porque muchos dicen, bueno, Esteban, que bajen los márgenes. Entonces uno abre estructura de costos, un montón de compañías, y digo, ¿qué tenés para bajar? No, nada, yo estoy perdiendo plata. 50% Claro. ¿Y quién está acá en el medio? ¿Cómo? 50% de presión tributaria. Exacta. ¿Y quién quedó acá en el medio? Los impuestos. Claro. Y claro, entonces, por un lado hay que cerrar el problema fiscal, el déficit fiscal para estabilizar, y después tenés que seguir con un proceso de reducción del gasto y reducción de la presión tributaria, que en el arranque de todo este programa aumenta, no bajó. Claro. Entonces, quedó el Estado presente ahí adentro, Estado presente que hoy estamos bajando. Y si querés, déjame dar un ejemplo para que se entienda este problema, si tengo un minuto. Hagamos de cuenta, Robinson Crusoe vive solo en una isla de bajar cocos. Su nivel de productividad es de 100 cocos al mes. Y su único alimento de vida y vive de cocos. Su productividad es de 100 al mes, su salario real es de 100 al mes. Sí. Hagamos de cuenta que
en determinado momento llega un hermano de Robinson que había quedado naufragando, pero no puede trabajar, y le dice, bueno, yo te voy a dar 25 cocos al mes, mi productividad sigue en 100, yo sigo bajando 100 del árbol, me quedo con 75 y a vos te doy 25. Esa era la economía 20 años atrás de la Argentina. Un sector público que representaba 25 puntos del producto y un sector privado que representaba 75 con un nivel de productividad base 100. Sí. ¿Qué pasó en los últimos 20 años? El hermano de Robinson pasó de 25 a 45. Entonces, como Robinson Crusoe tiene 100 de productividad, que es más, me animo a decir, la productividad argentina cayó y ya no baja a 100 cocos del árbol, baja 90 si querés, pero ahora el sector público se lleva a 45. ¿Qué tiene que hacer Robinson con su salario real? Tiene que bajar de 75 a 40, si hacemos la cuenta bien fina, o 45. Esto es lo que estamos sintiendo nosotros. El estado presente quedó ahí. Y es el ajuste macro, primero nos consumimos la reserva, después el crédito, etcétera, y ahora todavía queda eso ahí adentro y por eso no tenemos poder adquisitivo. Clarísimo. Esteban, la última. El número de desempleo, la tasa de desempleo, ¿cuándo la tenemos que empezar a mirar? Ya hay anuncios de despidos en grandes empresas, suspensiones en tantas otras. ¿Cuándo crees que va a ser un problema si es que no lo es ya? ¿Y qué solución tiene? Estabilizar la economía tiene un costo en términos de actividad y de empleo. ¿Cuál era la tasa de desocupación al final del año pasado? 5,7%, mínimos en 30 años. ¿Por qué? Porque Argentina no está en una crisis de actividad, de producción y empleo, está en una crisis de inflación y poder adquisitivo, que se paga con caída de los ingresos reales. Entonces, vos entrás a esta situación con un nivel o con un mercado laboral sobredemandado, con ingresos reales muy bajos. Claro. ¿Qué está pasando? Desde julio del año pasado, no empezó esto en diciembre, desde julio, la economía empezó ya resintiéndose a perder empleo. Pero cuando yo abro la economía en los sectores económicos, y esto es interesante, que todo lo que está sufriendo el mercado interno, construcción, gastronomía, comercio, algunos sectores de industria, en paralelo convive con sectores volcados al mercado externo súper expansivos. El agro con la contrasequía, minería, petróleo, todo lo que mencioné antes, todo lo que es sector inmobiliario, servicios empresariales, sector financiero, todo expansivo. Claro. Cuando yo abro el mercado laboral y veo, bueno, qué está pasando con el empleo, que arrancó en 5,7, yo estimo que hay un daño claramente que puede llegar a la tasa de desocupación al segundo trimestre en 7, 8 o 9 puntos. Ahí está la pregunta de ¿a qué costo estabilizamos la economía? Pero un costo vas a tener sí o sí, porque los sectores expansivos no compensan a los contractivos. Entonces, tenés pérdida neta de empleo. Yo estimo que el daño que puede estar en esos niveles, 3 puntos de desempleo, entre 500 y 600.000 personas que se quedan sin trabajo, que son claramente muchísimas personas. Claro. Pero esto no tiene nada que ver con el 2001, en el cual vos arrancás en el 96 con 10 puntos de tasa de desocupación y llega a 23. Este pasa de 5 a 8, 9. Ahora, si vos estabilizás y ya ponés la economía en fase de recuperación, hace pico ahí en 8, tenés la economía arreglada, saneada, y después debería empezar un proceso de recomposición también lenta del empleo. Y cuando abro, y con esto cierro, los sectores económicos, miro en qué efectivamente eso que está pasando en términos de heterogeneidad sectorial, también se traslada al tema del empleo, porque construcción es el sector que ya perdió casi 100.000 puestos de trabajo, hay otro tanto de empleo público que se están perdiendo, algunos sectores afectados de gastronomía, industria y comercio, pero después tenés todo lo que es minería y petróleo, el empleo que creció 3% en los últimos 6 meses. Pesca 2%, el agro 1%, todo creciendo. Servicios públicos 1%. Comercio incluso todavía no llega a compensar la caída de los últimos meses, entonces últimos 6 meses está positivo. Entonces tenés un daño, la estabilización tiene un costo. Un costo en actividad que se traduce un costo en empleo. Ahora, de vuelta, ahí está la profundidad del valle y la velocidad de recuperación para morigerar ese daño que genera la estabilización. Clarísimo. Es Esteban Domecq, economista, uno de los mejores y que de manera más didáctica lo explica en la Argentina. Muchísimas gracias por este ratito con Si Pasa Pasa. Gracias a vos, Nacho. Saludos a todos.